¿Cómo están? Buenas noches, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Estamos arrancando este programa. También un saludo a todos los niños que están viendo, después de haber llegado a las actividades, por supuesto, académicas, se están acompañando también a los padres. Y si no, bueno, valga el extensivo saludo para los chicos en su día. Hoy es el Día del Niño, ya hablamos del proceso histórico, del por qué. Hoy se celebra el Día del Niño en nuestro país, que se conmemora hoy históricamente, pero por supuesto lo vamos a hacer un poco más adelante en el programa haciendo algunas evaluaciones de los desafíos actuales y de que de seguro la realidad muchos chicos hacen de que hoy también ellos sean héroes, silenciosos, civiles, pero sobreponiéndose muchas veces a los grandes desafíos que implica la pobreza, la desigualdad y el maltrato infantil. Pero ya lo vamos a tratar en un rato. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo muy bien. ¿No coincidís conmigo, Pedro? Felicidades a todos los chicos. Yo no sé por la fecha, ¿viste? No sé si celebramos el Día del Niño o rendimos homenaje a los mártires de Acostañú. Es la gran disyuntiva. Incluso hay un proyecto, creo que presentó el diputado Hugo Rubín, para cambiar la fecha. Bueno, es un Porque está tema muy que se relacionado con el debate. tema de guerra, sí. Exactamente, es un tema que se debate y yo creo que sí se tendría que ver un poco. Bueno, Punto de vista personal, ¿no? obvio, sí. Imagínate si vas a ser el portavoz de... Por favor. Por favor, Pedro. ¿Cómo estás, Felipe? Anda, todo bien. Todo bien, todo muy bien, todo muy tranquilo. Lo simpático que hoy uno planteaba, por lo menos lo que se leía en redes, el debate que plantea Pedro, ¿verdad? Terminaba en un lopistas, antilopistas. No sé en qué momento, Sí. porque el planteamiento central era, o sea, Claro. ¿por qué conmemorar o recordar algo que trae tanta desgracia para los niños? ¿Verdad? Ponerle, O ¿verdad? recordarlo en otro marco. Claro, ¿verdad? Y terminaba en un, no, vos sos un antilopista, sos antipatriota. O sea, ¿por qué? ¿Por qué llevar por ahí? Uno no entiende algunas cosas, pero bueno. De hecho, el debate está muy polarizado en un montón de cosas y sobre todo en fechas que tienen que ver con conmemoraciones que se van haciendo. Y bueno, algunos sostienen, en algunos casos, que esto viene de una época de gobierno militar en donde sí se buscaban ciertas fechas, acontecimientos como para poder impulsar la plataforma militar y el sentimiento patriótico a través de esta plataforma, y otros piensan que no, que es una injusta razón para conmemorar o celebrar muchas cosas, pero es un debate amplio que probablemente en una hora de programa, hora y media o semanas Olvídate. podríamos llegar siquiera a sacar una conclusión que se acerque a los hechos, ¿verdad? Así mismo. Bueno, vamos a hablar de eso en un rato, por supuesto, pero antes vamos a hablar de un tema que se puso en exposición y hasta en algunos casos sobre exposición, el caso de una mujer que estaba dentro de un recinto de fútbol, que estaba en un estadio, aparentemente el estadio del Sportivo Luqueño, en el último partido Olimpia Sportivo Luqueño, en la gradería del sector sur, y hay una imagen que la toma a esta mujer, aparentemente, y siempre hay que guardar estos márgenes, consumiendo droga, ¿sí? Consumiendo un estupefaciente que sería cocaína, según lo que se menciona también. Eso se tendrá que demostrar un poco más adelante, las imágenes están, se identificó a la mujer, y el lunes lo estaría esperando el agente fiscal que está asignado al caso para tomarle declaración. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicancia tiene con el fútbol? ¿Es un delito o no? ¿Es un crimen o no? Vamos a hablarlo también hoy. Está con nosotros el comisario Eliseo Gaona. Comisario, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches para vos, Toto, señor Ullari, doctor. Y sí, estuve escuchando muy atentamente lo que estaba diciendo. Primeramente, lo del 16 de agosto, ¿verdad? Sí. Para aquellos que conocen la historia, realmente es muy lamentable lo que pasó en aquella oportunidad, en aquella época, ¿verdad? Eran otras épocas, era otro momento, ¿verdad? Pero la tristeza que le embargó al paraguayo en sí fue terrible, una masacre. Y bueno, volviendo al tema que has mencionado con relación a la mujer que fue captada en imágenes, presumiendo que estaba inhalando algún efecto narcótico, ¿verdad? Nosotros pudimos identificarla posteriormente. Esa imagen me pasaron inmediatamente una vez culminado el encuentro. Una hora después, al día siguiente, nosotros al mediodía ya teníamos identificada a esa persona. Esa identificación vino a la resulta de que tenemos una serie de datos de la hinchada organizada que la componen los diferentes clubes. Supimos más o menos de dónde era la mujer y bueno, triangulamos esa información, y ya que habían muy pocas mujeres en el grupo de dónde podía provenir, empezamos a buscar a través de otras redes sociales y ahí la pudimos identificar.
dividiendo el debate sobre, o la cuestión en particular, comisario, sobre lo que puede ser el problema de fondo, un tema o de adicciones, en caso de confirmarse el consumo de droga, la condición social, bueno, un montón de cosas que vienen al problema de fondo finalmente, pero yendo a esto en específico, al ingreso, al probable consumo dentro del establecimiento donde se estaba por jugar un partido, ¿qué infracción tiene ella ante la ley? ¿Ella está violando algún artículo de la ley? ¿Se la detiene simplemente por la exposición de estas imágenes? No, la ley 1866 contra la violencia en el escenario deportivo prevé esa sanción que la inhabilita a ingresar a los escenarios deportivos. Como mínimo, la sanción es de 1 año de la prohibición de ingresar a los estadios deportivos, pero eso ya dependería de lo que el agente fiscal en su momento pueda determinar. ¿Eso va a determinar simplemente el fiscal o tiene que ir a juicio? Y eso ya... La sanción la podría dar ya el fiscal. El fiscal la podría dar, sí, exactamente. Perdón, Toto, Sí. la ley habla de, una pregunta puntual nomás, la ley habla específicamente de consumo de bebida alcohólica, Bebida alcohólica, drogas. sí, bebida alcohólica y estupefacientes. Así como dijo en principio, hay que siempre actuar en el margen de la presunción de inocencia, ¿verdad? Sí, por eso. Sí, pero justamente para eso es convocada, o sea, se le hace una citación a esta persona para que acuda al Ministerio Público, se pueda someter ella a exámenes toxicológicos, ¿verdad? Si es que da un resultado positivo, bueno, ahí se establece la sanción para esa mujer. Comisario, y con respecto a esta mujer, para ver un poco el tema de seguridad en los estadios, porque realmente a esos eventos van muchos padres con sus hijos y realmente estar al lado de una persona que no sabe lo que está consumiendo es preocupante, más allá del problema que tenga esa persona. Decían que la identificaron, o sea, tiene antecedentes, no tiene antecedentes, y después hablando con la gente, ellos te dicen, pero es habitual eso. Entonces, preocupa un poco, preocupa esta situación, porque están aprovechando, están en un marco donde hay miles de personas y están aparentemente consumiendo algo que por ahí lo puede sacar de quicio, ¿no? Además de eso. Sí, exactamente. Los controles se realizan. Ajá. Los controles se realizan. Se habló mucho de este partido en la previa. Sportivo Luqueño Olimpia, 17 horas. Muchos hablaban de que era muy tarde por el lugar, por lo que podría generar una vez culminado el partido. Se temía mucho, ¿verdad? Claro. Nosotros, la Policía Nacional, te digo, hizo un trabajo muy minucioso en cuanto al control de barras. Hay una facción de la barra del Sportivo Luqueño sancionada, la denominada la barra de Luque. En esos barrios se realizó una patrulla, un control minucioso para que se pueda impedir que ellos salgan a la vía pública a poder entorpecer el trabajo de seguridad. Se hizo un trabajo excelente. La gente de Olimpia llegó sobre la hora. El partido comenzó 17:10, pone que llegaron ellos 16:30. Alrededor de 4.000 personas llegaron como para ingresar. Se hace el control exhaustivo ahí, pero eso no impide, es una cosa tan pequeña que lo puedes guardar en cualquier parte. No es la primera vez que esto sucede, es cierto, como manifiesta la gente, pero hay muchas personas que ya fueron también puestas a cargo del Ministerio Público y que fueron sancionadas con la prohibición de ingresar a los estadios deportivos por esa misma causa. No es la primera vez. Y bueno, es preocupante. Vos me hablas de que hay padres que van con su familia, ellos pueden ver, observar, y eso es preocupante, es cierto. Es por eso que se ha establecido como una medida de seguridad y un requisito indispensable que todos los escenarios deportivos cuenten con cámaras de vigilancia. Si bien lo que se ve ahí lo que se viralizó, ¿verdad? No es del estadio, el estadio sí proporcionó una otra persona imagen. que vio y grabó con su celular. Yo diría que fue una cámara profesional. Una cámara, sí, era Sí. muy nítida la Según- imagen. Era muy nítida. Según Sí. se piensa hoy, Sí. según se piensa hoy el fiscal, el agente fiscal lo está pensando, Eugenio Campos, si no me equivoco, Eugenio Campos. el nombre del fiscal, piensan que es una imagen que se tomó con una cámara de televisión que estaba en la transmisión del partido y que se tomó, esa imagen se tomó desde el televisor con un teléfono celular. Y ahí estamos hablando de otra situación también, de la exposición o de quienes hacen o divulgan el material, quienes hacen circular ese material. Porque ahí estamos hablando de que la mujer después probablemente pueda tomar otra medida
en el sentido de su intimidad. Si bien es Claro. cierto, lo hizo en un lugar público, su exposición Sí, como sí. tal no está autorizada. Pero por eso yo le preguntaba al comisario, señor, que le identificaron, pero esta persona tiene antecedentes, no tiene antecedentes, porque hay gente que consume y bueno, está, ok. Es Sí, un no, problema esta que tiene que persona- solucionar. Hay otros que consumen y en un escenario como este se pueden volver violentos. Sí, esta persona no tiene antecedentes. No tiene antecedente alguno. Perdón, mayor de edad, ¿eh? Sí, es mayor de edad. Es mayor de edad. Mayor de edad, no tiene antecedente alguno. Hemos verificado muy bien el prontuario de esta persona, si es que tenía o no tenía antecedentes y no estaba limpia. Y no estaba censada, comisario. Está censada. O sea, con nombre y apellido. Nombre y apellido, pero es parte sin fotografía. es parte de una hinchada Sí. del Olimpia, es parte Así de la hinchada del mismo. Olimpia. Sí, así mismo. Comisario, ¿no es un contrasentido o alguna vez se pusieron ustedes a evaluar de la policía que tengamos que tengan un nivel de reconocimiento? Sí, tampoco podemos negar la existencia, ¿verdad? Pero a ver, darle tanta entidad a las barras cuando muchos sabemos, mucho se sabe que ahí son verdaderas entidades de muchas veces de cobertura delincuencial y de cobertura política para los presidentes de clubes, una cantidad de cosas. No estamos nosotros dándole como una importancia a algo que en realidad es, no sé, Asociación para... Bueno, asociación para delinquir, ¿verdad? de hecho que es importante, Bastante manado, ya desde mis amigos todo punto de limpistas, vista es ¿verdad? importante porque existe. Una vez que existe un grupo así, uno ya le tiene que dar una importancia, para bien o para mal. Existe ese grupo, vos sabés que se van a movilizar, sabés bien que van a acudir a los escenarios deportivos, entonces uno le tiene que dar la importancia, de tal modo a que eso no surta un efecto colateral hacia la sociedad. Estamos hablando de la violencia, así como se estaba tipificando ese partido de alto riesgo en Luque, cosa que no pasó. Fue limpio ese servicio. ¿Sabes por qué la consulta, Sí. comisario? Para ahondar nomás, perdón, Pedro, para ahondar un poquito más nomás, porque de igual manera, por lo que se ve por lo menos, de hecho en la mesa vos estás solo, te agradezco de entrada que hayas venido, hay demasiado como mirar para arriba a los presidentes de clubes, incluso de la misma APF, ¿verdad? O sea, para tener una idea, la APF nosotros preguntamos y resulta que Gaona es el vocero. O sea, hasta donde yo sé, Gaona responde a la policía, no a la APF, ¿verdad? Divertidísimo me pareció eso, ¿verdad? Me parecía así, casi un chiste, ¿verdad? O sea, no pudieron traer a alguien de la APF, una persona que pueda venir acá a hablarnos, ¿verdad? Porque, ¿cuál es mi Después, consulta? perdón, Felipe, sobre ese punto, Sí. después le dijimos, bueno, pero ustedes son los encargados Claro. del tema. No. Nosotros vamos a sancionar, o la APF puede dar una sanción a las barras porque son ellos finalmente los que impiden que ingresen con el comité disciplinario. El derecho de admisión. Claro, y la fiscalía también, pero ellos no tienen nada que ver. No tiene nada que ver. Ellos pueden o sea, impedir que ingrese, pero dicen que no tienen nada que ver. Ahondando a mí me parece un contrasentido también. Claro, ahondando la poca lógica que tiene. Porque eso nomás digo. Entonces carga a la Policía Nacional demasiada responsabilidad encima. Porque vos me decís, cierto, yo te puedo creer, a vos mucho control, bla, bla, bla. Finalmente después pasan estas cosas, ni la APF ni los clubes se hacen cargo. ¿Sobre qué cae? Sobre la policía ya otra vez. ¿Entendés mi punto? Sí, entiendo bastante. Entonces bien. parece que por un caso negativo, no mejor, va a decir, no, los controles no andan. ¿Y quién? No, y la policía tiene la culpa. ¿Y la APF y los clubes qué hacen? No, el control se ha mejorado muchísimo. De un tiempo a esta parte hemos mejorado mucho el movimiento de las barras. Es mínima las noticias que tenemos con relación a que hubo un disturbio en los barrios adyacentes a Asunción. Pero Eso- hay apriete, comisario. O sea, ¿Cómo? yo sé que no tiene que ver muchas veces no mejor contigo en el control de acceso a las banderas, esas cosas, ¿verdad? O a las personas. Pero hay apriete hasta 10, 11, 12 cuadras alrededor de los estadios. Te aprietan los perros. Sí, de seguro. Por eso te digo, A veces por las buenas, otras por las malas, ¿verdad? Con armas, con todo, ¿verdad? vamos mejorando. Yo no digo que hemos mejorado al 100%, pero vamos mejorando paulatinamente y eso es lo que nosotros estamos destacando hoy en día, institucionalmente te digo, de que estamos destacando eso en forma muy positiva porque de a poco vamos liberando y vamos disminuyendo también que el personal policial acuda a ese tipo de servicio. O sea, estamos diversificando más que el personal policial esté en distintos puntos y no todo aglomerado en el estadio. En el estadio ahora traemos lo mínimo, lo necesario para el control ahí y los demás están ya resguardando las adyacencias. Es por eso que hoy en día hay menos eso. Quizás haya un punto en donde no esté cubierto y ahí van y ellos aprovechan. Entonces nosotros captamos eso a través de información, de alguna noticia, entonces ya establecemos un punto de vigilancia también en ese lugar. Comisario, y justamente con respecto, ya un poco hilando más fino, después de que esto se evidencia que algo que aparentemente es muy habitual en los estadios, la lucha entre las distintas facciones de las barras bravas.
El tema concreto, lo que pasó en Luque, obviamente. Ahí se pelean por espacios, por negocio, porque detrás de esto hay que comenzar a ver, porque obviamente alguien está proveyendo, alguien está vendiendo, alguien está cobrando por esto. Más allá, sin querer personalizar en esta chica. Claro. Pero no. el tema es que se Las ve barras, y eso es evidente. Entonces, como decía bien Felipe, pucha, le estamos dando una importancia a un grupo de personas que en realidad se juntan para, mira, no sabes, supuestamente para ir a hinchar por un club, pero terminan haciendo todo lo contrario y es más, hasta podrían llegar a matar al fútbol. Mucha gente no va a los estadios de fútbol porque estos personajes están allí supuestamente hinchando. Sí, exactamente. Ellos te manifiestan el problema de espacio en las gradas para colocar su bandera, problema de bandera, que se roba una camiseta, que se roba una bandera de otro grupo. Ellos te manifiestan eso. Pero al final de todo es lo económico. Ahora, ¿cómo determinar en qué se basa lo económico? Si es por esto o por aquello. Es difícil eso determinar para nosotros hasta ahora. Pero la realidad de todo es la parte económica. Ese es el problema en sí. Pero ellos te manifiestan que yo tengo espacio para mi bandera acá, que no me da esto. No que del barrio tal le robó la bandera del otro barrio y ahí empiezan los conflictos. Muchos me tomaron a mal cuando yo dije, es ridículo ir a matar por un trapo. Muchos me tomaron a mal, pero lo que yo manifiesto es que la vida humana no tiene valor, o sea, no, es invalorable. No se puede valorar, claro. Pero que de Pero- hecho pero es ridículo. Es ridículo y Ridículo. la Y bandera la puedes comprar. y decir Lo el que trapo pasa es la jerga que utilizan Sí, ellos, sí, ¿verdad? Lo O que sea, pasa es que en realidad eso del trapo eso, oculta pero otra cosa. Es por ahí canaliza Sí. para blanquear el tema A de ver, la pelea por la bandera, pero hay otro es negocio. una de cuestión, fondo. pero es una cuestión hasta casi Claro. sencilla, pero como tenía el rótulo de fútbol, o tiene el rótulo de fútbol todavía encima, mucha gente no quiere hablar, no quiere atacar, y el periodismo deportivo también es muy cómplice de esto. Sí, Y, llama y la es atención. una realidad, es una realidad. Ejercí por más de 10 años y 9 años y le digo que es una realidad. Porque al plantear este programa también, nos poníamos, no tenemos las partes que nos habían interesado porque no les interesa venir, no quieren hablar. No están obligados, pero no quieren hablar. Pero el problema decíamos, bueno, ¿por dónde encaramos? Y vamos a ver, Olimpia, Cerro, Luque son las que más gente tienen. Bueno, pero el problema es la cantidad de integrantes que puede tener una barra o es el conflicto que trae la barra en sí. Barras como grupos delictivos, los tienen casi todos los equipos del fútbol paraguayo. Casi todos. No puede haber conflicto lógico entre integrantes o hinchadas o barras, como quieran, de un mismo club por algo que sea simplemente el espacio en una gradería. Que lo une el club, la pasión. Las facciones, las barras tienen ciudades, tienen zonas, tienen barrios, Cambala, tienen Loma, tienen otros lugares, El Epetí, bueno, tienen muchos sectores. Bueno, y ahí donde abajo dice tal barra y el barrio, es la fracción que están defendiendo ellos de alguna forma. Porque el negocio que está detrás de esto es el tráfico, es el microtráfico, es la zona de influencia, es la zona de robos, es la zona de asaltos domiciliarios, de asaltos callejeros, es la protección que ellos pueden tener, pero es algo mucho más peligroso todavía que todo lo que ellos puedan hacer. Es el intento de convivencia que todo el tiempo el fútbol hace con estas personas. El intento de admitirlos dentro de su círculo y decir, son un mal necesario, acá lo tenemos que tener. Y ya les voy a contar, les voy a profundizar a la vuelta a la pausa porque están involucrados todos, desde el mismo Osvaldo Domínguez Dip hasta todos los directivos que pasaron por Olimpia, que pasaron por Cerro Porteño, que pasaron por la Asociación Paraguaya de Fútbol, incluidos todos, absolutamente todos. Y ya vamos a profundizar por qué. Antes de la pausa, ustedes saben que una hamburguesa sin carne, Nada. absolutamente nada, pero absolutamente nada, como un tereré sin bombilla, Por favor. como un partido de fútbol sin pelota, Por absolutamente nada. Bueno, llegaron las nuevas Concepción Burger, hamburguesas 100% carne, las de costilla, Pedro, para los Sí, parrilleros, señor. así como lomo plateado, por supuesto, los que estamos cuidando la figura de las hamburguesas light, y para toda la familia Felipe que tiene, hasta sus perros comen, te digo, de la parrilla, por favor, hamburguesas Concepción Por ahí. Burger, 100% carne. Pausa y volvemos. Bueno, volvemos y voy a profundizar un poquito más en lo que decía hace rato. Hoy, o por decir la actualidad, hace no mucho tiempo ustedes recordarán un enfrentamiento otra vez entre
barras de Olimpia. Digo otra vez porque históricamente hay un desprendimiento, hay una división entre barras. Después se unificaron en la época de Adolfo Trote, ¿sí? Bajo el comando de Adolfo Trote, de todo ese grupo, a quien lo llaman hoy el gran líder todavía, y lo siguen teniendo hasta en una figura, digamos, casi heroica para el hincha o muchos hinchas de Olimpia de su situación. Así es. A ver, dentro de todo eso se volvió a generar una división. Aparece la figura de Gato como uno de los líderes también de esa barra, y ahí, dentro de todo eso, hasta que ustedes escuchaban declaraciones públicas, no es que estoy inventando yo, que uno de los directivos de Olimpia decía, bueno, le vamos a cortar la ayuda que le damos con los combos. Claro. Sí, la comida rápida se le da. Porque nosotros le damos, bueno, y esas son formas de privilegio para ellos. Después casualmente se viene a remera con esa misma. Claro. O sea, Sí. ustedes vayan a la cancha y vean lo siguiente, casi todas, el 90% de las banderas que tienen un nombre, sea Pedro Bullari, sea Felipe Goroso, sea Pepito, Merenguito, el que ustedes quieran, elijan un nombre cuando van a la cancha y ven, todas esas banderas tienen un costo, y un costo de ubicación por sector. Nada es coincidencia, no es que yo pongo Toto González en una bandera y les entrego y ellos ponen simplemente porque eso se adorna dentro de las gradas. Todo eso, cada sector de la cancha tiene un costo. Cada sector de cada una de las cabeceras, de cada punto. ¿Por qué piensan que protegen con su vida la bandera? ¿Simplemente por el amor al club? No. Porque son símbolos, son signos, son compromisos que hay por grupos de territorio, por dinero y por un mantenimiento. Para poner yo hoy una bandera que diga Toto González en el sector que ustedes quieran del estadio, tengo que pagar una cuota. Esa es una forma de recaudación. La reventa está incluida también dentro del sistema. ¿Sí? Muchos de los hinchas son hinchas, entre comillas, de los barras son socios del club, son votos dentro de la institución. Claro, es padrón. ¿Quiénes pagan las cuotas de ellos? ¿Cómo se pagan esas cuotas? A ver, la Policía Nacional hace un superclásico, 2.000, 3.000, 4.000 efectivos policiales. La camioneta de la cooperativa policial repartiendo empanada con vasito para todos. En las dos cabeceras hay un apoyo de casi 30 millones para cada uno de parte de los presidentes de los clubes para las bombas, para el recibimiento, para lo que quieran. Y uno dice esto y se queda como, asesino del fútbol, querés matar todo, te quieren liquidar, ustedes están contra los hinchas. Está bombeando el fútbol, claro. No se está contra los hinchas. Acá se demostró en este país, en varios equipos, que cuando los hinchas, que no son barra y no son la misma cosa, se organizan, hacen cosas fabulosas sin la necesidad de ellos. El Mosaico de Olimpia, recibimiento de Cerro Porteño en su estadio, el Sportivo Luqueño cuando sale campeón, toda una comunidad se comprometió y no era solamente la barra. O sea, hay cuestiones que acá no se quieren hablar porque no queda bien. No es políticamente correcto. ¿Ustedes se imaginan al presidente de uno de los clubes grandes salir a decir, no, la barra son todos criminales, es un grupo delictivo, esto, lo otro? Violentos que vienen acá. Sí, termina el partido y ¿qué es lo primero que hacen? Y van a Claro. festejar con la barra. No, vos sabés que hablando de todo esto, comisario, siempre hablamos, siempre estamos comentando, ¿no? Porque estamos ya hablando del negocio ahí de esta gente, hasta en el alquiler de los micros. Vos fíjate, cuando se moviliza Olimpia, Cerro, y se alquilan muchos micros. Se alquilan muchos micros, eso tiene plata. Alguien costea eso. ¿Quién será? No se sabe. Pero sí la seguridad incluso está a cargo de ellos. Sigo sosteniendo. Estaba yendo sobre Mariscal López y... Con su cobertura propia ya. No, yendo por Mariscal, teníamos nosotros, los ciudadanos comunes, teníamos verde, Mariscal López y Venezuela, y de repente yo no entendí, vienen dos ñatos con motos, sin casco, sin nada, paran ahí el tránsito para que pasen más o menos 5 o 6 buses llenos de hinchas. O sea, entonces uno dice, che, ¿hasta dónde le van a dar a esta gente? Ahora resulta ser que, bueno, está bien, se puso en evidencia que evidentemente consumen y venden droga, pero además de eso, tienen otras prerrogativas por lo visto. Sí, Sí, ¿no? es una cuenta pendiente que estamos tratando de solucionar de a poco. Hemos identificado ya, empezamos por un club, no te voy a decir el nombre ahora, pero empezamos ya por un club, Ajá. a identificar a estos motoristas, a los que vienen en motocicleta, ¿verdad? Y que Impresionante. hacen ese trabajo, o sea, trabajo entre paréntesis, La ¿verdad? cobertura, entre Esa comillas. cobertura entre comillas, que van y te cierran el paso para darle prioridad a ellos. Cosa increíble. Entonces, bueno, nosotros empezamos a trabajar, le digo yo a mi gente, vamos a acompañar nosotros, pero nosotros. Si hay necesidad, atajamos para que ellos puedan evacuar rápidamente y despejar la zona. Ese es Lo que pasa es que también, Pedro... la pero- prioridad nuestra, sí. Claro, el argumento acá que te dicen, y es medio delirante parece, pero tiene un punto de razón, que es por la seguridad de los demás.
Claro, pues si Claro. vos no le das paso a ellos, Pero te hacer van que a la argumentar. policía, eso no, Yo ellos. sé, te Sí. entiendo nomás, ¿verdad? Te dicen, no, la policía debería hacerlo, ¿verdad? Pero te dicen, no, si nosotros no le liberamos Claro, el paso, van a pero romperlo, ahí- algún pero- vidrio. bueno, pero ahí está ¿Entendés el, mi pero punto? ahí- entiendo tu punto porque a mí me lo dijeron Son también, unos pero cavernícolas, ahí está la admisión. Y Ahí claro, a eso es lo que voy, Ahí pues. está involucrarnos. Yo jamás voy a perdonar, yo no me acuerdo, comisario, si vos estabas, pero en la época, las reuniones en el Ministerio del Interior, Sí, te con los convocaban. líderes de la barra, preguntarle, señores, ¿cómo hacemos? ¿A qué Pero hora en la van a venir? comisaría, viejo, en la segunda están siempre. Yo entiendo que me van a decir, bueno, pues tenemos que hablar con ellos, pues pero era con el ministro, con todo. Vayan ustedes a querer hablar con el ministro y díganle, señores, queremos organizar esto. No se puede, era sentarlo y decirle, ¿a qué hora van a venir? Ajá. ¿Cuántos bombos van a traer? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es lo otro? ¿Vos sabés todo? Era como admitirle a ellos y decirle, no pueden pasar su agenda y nosotros vamos a tratar de adecuarnos al ver, playlist de ustedes a ver ¿Vos qué... sabés lo que preocupa? Es que hasta el alto nivel, ¿no? Se les convoca a estas personas y, por ejemplo, los de la PF, ¿qué tienen que decir con respecto a esto? Porque se sabe que los dirigentes son los que están repartiendo entradas. Bien decía, che, vamos a cortar el combo porque están haciendo muchos líos. Como una conocida casa de comida rápida. Eso es lo que dijeron ellos incluso, ni siquiera, no es que yo lo diga, lo que dijeron ellos. Nos decimos la marca para sacar las conclusiones. Pero bueno, así es. Y después todo, la responsabilidad a la policía. Este fue un monstruo que se fue alimentando con, Sí, con el y tiempo. justamente ahora la policía tiene dos agrupaciones, o sea, dos grupos, que uno es el grupo Aldo y el grupo Lince, que son personal policial que andan motorizados y quedan a cargo de ellos o sea, ahora estamos implementando que el despliegue tanto a la llegada como a la evacuación, ellos son los que están haciendo ese trabajo rápido, como para que ellos puedan desalojar rápido el lugar del servicio. Y así como dijiste, suena un poco delirante, ¿verdad? Pues es por la seguridad de los demás. Sí. Es para... Paradójico en realidad. Exacto, para evitar ese efecto colateral de que pueda haber algo, pueda surgir algo ahí, porque muchas veces ellos se quedan. Hoy día ya van medio que mentalizándose también de que no tienen que crear ese disturbio así en la vía pública porque van a ser sancionados. Y es esa sanción lo que a ellos más les pesa. En un partido, comisario, para ir terminando, en un partido de alta exigencia de seguridad, ¿cuántos oficiales más o menos se movilizan en promedio? Promedio de 1.200 efectivos O sea que policiales. 1.200 efectivos policiales están involucrados en un operativo que tiene que ver a un partido relativamente de alto... de gran alto convocatoria, de gran convocatoria. sí. Ahora, en un clásico eso podría incluso ser mayor. Un clásico es el promedio. Es el promedio, Es el ¿no? promedio. Una eliminatoria, mismo ahora la inauguración acá del Estadio Cerro Porteño, se va a estar movilizando esa cantidad de personal, pero no es que todos vienen al estadio. No, claro, sino Está claro, el la operativo. movilización general. Para todo el operativo. ¿Cuánto cobra la Policía Nacional por hacer una cobertura de este tipo? ¿Tiene un costo? ¿La PF, por lo menos los clubes dan algo? Y legalmente no estamos habilitados para cobrar un servicio. Claro, no, ley tiene que ver. O sea que el gasto es puro. de la El gasto es fuerza. puro. El gasto es público. Claro, De puro todos nosotros puro vamos. público. Toda la fuerza, de alguna forma, que podría estar haciendo un montón de otras cosas, tiene que estar ahí para que antes de entrar a un estadio te tengan que revisar un efectivo de la Policía Nacional. Sí. Seguridad privada, señores. O sea, entiendo perfectamente que es un espectáculo privado de interés público y te meten la bola para que la policía pueda estar metida y qué sé yo. Perfecto. Seguridad privada. ¿Cuál es lo que es el papel, comisario, de la APF y de los presidentes de clubes con todo esto? ¿Con quién vos trabajás cuando hay eventos? ¿Con quién vos coordinás algo? Y coordino con todos los directivos. Si se trata a nivel nacional, o sea, de la selección nacional, se trata directamente con los directivos de la APF. Si se trata de un evento, llámese un partido Deportivo Luqueño Libertad, se habla con ambos directivos, de Luqueño y de Libertad, a fin de establecer cómo vamos a movilizarnos y qué se va a hacer. Comisario, gracias por el tiempo, muy amable. Cuando ustedes. Porque vamos a estar siguiendo este caso y los otros siempre ahí en... Tengo que decir, yo fui al partido del Deportivo Luqueño y vi la cobertura policial como nunca, absolutamente nada pasó en la entrada y salida. Sí, después creo un poquito más alejadas en la zona, pero ya es casi de orden cotidiano. Y a lo que voy es, la APF no puede eliminar la problemática social que involucra tener barras o pandillas o grupos delictivos, no lo puede hacer. Tampoco porque no tiene el peso social o no puede entrar a esos barrios y solucionar los problemas. Pero sí la APF tiene la obligación, la responsabilidad de evitar el ingreso de las barras a los estadios de fútbol. Es antipopular, claro que es antipopular. No vamos a tener el mismo marco, entre comillas, no van a tener ellos el mismo peso, no van a estar rodeados,
no van a tener la misma fuerza, no van a ser tan populares como son hoy. Que un presidente de Olimpia, de Cerro Porteño, del Después, Deportivo ¿quién les Pequeño, vota, de Libertad, pueden llegar incluso a tener un peso como un diputado, como un senador, son tipos de influencia, claro que sí. No van a tener a lo mejor ese mismo peso. Van a ser muy criticados, pero es la gran responsabilidad social que tiene el fútbol con las familias. Es lo que hicieron los Hay ingleses. que eliminar las barras. No puede existir, fútbol y barra no pueden existir. En la Argentina ya se demostró en México, se demostró en otros países del mundo que pueden matar el espectáculo. Así que es responsabilidad de la APF. Ojalá algún día quieran y puedan venir a conversar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Todas las voces, la versión más completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más. 650 M, la primera del día. Somos uno para todos. Vamos a hablar, por supuesto, de niñez a partir de este momento. Ya lo anunciamos al inicio del programa, lo que hoy se está conmemorando el Día del Niño. Y hay muchas cosas del niño y la niña, ¿sí? Para evitar también algún tipo de problema de este tipo, del niño y la niña. Está con nosotros Brian Macop, ¿verdad? Pronuncié bien el apellido en la pausa y ahora también. Así mismo. De Paraguay Protegida. Brian, ¿cómo estás? Bien, nomás, gracias por permitirme estar con ustedes esta noche. Brian, ¿cuáles son los desafíos que tenemos que analizar en fechas como esta, más allá de la recordación histórica que tenemos con la infancia? Bueno, la realidad es que el desafío para Paraguay hoy en día es que hay una niñez que no tiene voz, hay una niñez de casi 1.300 niños que están viviendo ahora mismo en albergues sin familia, fuera del contexto familiar, y es un desafío tremendo para que nosotros como sociedad podamos abrir nuestras casas inclusive para solucionar ese problema, porque si no lo hacemos nosotros, o sea, ¿dónde es la solución si no es la familia? Entonces, estos niños necesitan familia. 1.300 niños que están dentro de un sistema de adopción que los mete o los deja en ese lugar, en ese sitio, casi en un limbo por 5 años como promedio muchas veces, ¿verdad? Bueno, y muchos de ellos ni siquiera están en el proceso de adopción, sí. O sea, muchos de ellos están ahí y se olvidan de ellos muy fácilmente, porque están fuera de la vista de mucha gente y por eso son una población de personas, de ciudadanos nuestros, que están sin voz y sin quien le defienda, o sea, en la mayoría. O sea, yo también soy director de un hogar de niños y tengo chicos viviendo en nuestro hogar ya desde hace 7, 8 años. 7, 8 años. Entonces, estamos hablando de jóvenes cumpliendo ya la mayoría de edad sin base familiar, o sea, sin haber crecido dentro de un contexto familiar. ¿Y cómo podemos esperar de ellos que sean productivos, gente de bien en la sociedad si nunca lo habían visto, nunca lo habían experimentado? Y eso es lo que creemos que las familias paraguayas son la solución. Está con nosotros Ricardo Berene. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias. Ustedes nuclean una coordinadora de varias organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de los niños y las niñas, ¿verdad? Exactamente, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia nuclea 35 organizaciones. Bueno, ahí se trabajan las diversas temáticas de niñez, las organizaciones trabajan diversas temáticas de niñez. Y bueno, esa es la coordinadora un poco, y que ahora en este tiempo justamente de agosto buscamos incidir y meter en la agenda todo lo que hace a la temática de niñez, entre justamente el tema de la niñez en situación de institucionalizada, en hogares, toda la temática que hace a la niñez en situación de calle, la pobreza. Y tomaba un poco tu pregunta inicial del tema de cuál sería el desafío. El desafío, creemos nosotros, y llevamos como lema de esta Semana por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que en realidad es todo el mes de agosto, que es el tema de inversión, y mayor inversión en niñez, pero esa inversión con calidad. Una inversión con calidad. Exactamente, una inversión con calidad. El presupuesto de la Secretaría Nacional de la Niñez en estos últimos 10 años se ha reducido en un 13%. Y bueno, eso es muy grave, porque a pesar sabemos que los números también hablan de que han aumentado la capacidad, la Secretaría ha aumentado la capacidad, han aumentado los datos de niños que están siendo acogidos por los programas sociales, en las diversas actividades que realizan, pero sin embargo el presupuesto se ha reducido, la calidad está en juego justamente en esa temática. Entonces es un debate constante que buscamos en este tiempo y durante todo el año meter en la agenda
nacional. Algunos de los desafíos también en números, digo, si es que te toca en esta época de la existencia del mundo ser un niño, y en Paraguay hay casi 2 millones de niños en nuestro país, de niños y niñas que forman prácticamente el global de lo que conocemos nosotros registrados, porque ustedes saben que históricamente también hay una cuestión de documentación en nuestro país. De eso, cerca del 30% de esos 2 millones de niños viven en pobreza. Y otros números que implican a un desafío de poder ser niño o niña en nuestro país. 1.000 chicos, de 1.000 chicos que nacen, 19 no superan los 5 años. Casi 4 niños por día mueren en nuestro país, 3 de ellos por causas evitables. Son muchos los desafíos que tiene la niñez en nuestro país, sin contar aquellos que han superado todas esas primeras barreras que yo les estaba nombrando. Bueno, de 100 que ingresan al sistema escolar, si es que lo pueden hacer, se aumentó incluso en cobertura en este último tiempo, solamente 35 terminan a los 12 años la vida escolar. De ellos ingresan prácticamente 10 al sistema terciario o a la universidad y continúan, y apenas 4 pueden concluir los estudios. Y es que si es que lo hacen también de una manera correcta. Son muchos los números que podemos analizar y sobre todo también las realidades que tenemos que administrar todos los días. Felipe, después Pedro. Sí, para Ricardo, justamente. ¿Cuál es la posición de ustedes de la coordinadora en el sentido de, o sea, con qué argumento, independientemente de entiendo el tema del pedir un mayor presupuesto, pero con solamente más dinero alcanza? ¿Ustedes creen que por ahí viene la mano o qué más hace falta? A ver, para la aplicación de cualquier tipo de política pública es necesario hablar de presupuesto. Desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia, la CEDIA, como la conocemos, justamente elaboramos diferentes estudios, análisis de cuestiones presupuestarias sobre el presupuesto que hace a la niñez. Entonces, al pedir un mayor presupuesto es justamente abarcar mayores programas sociales, mayor implementación, y ahí está el complemento que de repente decía, mayor inversión en niñez, pero de calidad, porque la calidad es la que está de repente en juego en muchas de las situaciones que hacen a la niñez. Por ejemplo, tenemos un sistema de protección, la línea 147, que tiene varias falencias, sin embargo es nuestro sistema de protección clave, madre, para garantizar muchos de los derechos. Entre los datos que decía Toto, por ejemplo, podemos decir que 7 de cada 10 niños y niñas han sufrido algún tipo de violencia, han sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea violencia estructural, violencia en sus familias, violencia en su entorno, violencia escolar. Son datos extremadamente elevados y ahí tenemos como datos, por ejemplo, la situación del embarazo adolescente, el criadazgo, las situaciones de niños que se ven forzados a trabajos forzosos, a situaciones de trabajo forzosos, porque sabemos también que la ley permite que a partir de los 14 años los adolescentes puedan trabajar en determinadas condiciones sin que eso afecte su desarrollo, sus cosas. O sea, mayor presupuesto implicaría que todo el sistema de protección, todo, vamos a decir, personal adecuado, programas sociales oportunos, permitan, vamos a decir, que esas instancias se articulen. Hay, por ejemplo, una gran falencia con los municipios, que justamente tenemos, por ejemplo, CODENIS que están prácticamente vacías, que es la primera instancia que llega, cada municipalidad es la primera instancia que llega a la familia, al hogar, al barrio más cercano. Sin embargo, esas instancias muchas veces están vacías, no tienen personal. Eso implicaría aumentar el presupuesto, aumentaría poder poner personal de calidad, instancias de calidad. ¿Cuántas veces escuchamos móviles que no pueden llegar a cubrir alguna situación de violencia en alguna familia por falta de combustible? Entonces, ese tipo de ajustes implicaría invertir en niñez e invertir con calidad. Y tenemos, vamos a decir, estudios que determinan en qué invertir. No es simplemente pedir mayor presupuesto por pedir. Brian, bueno, decía el Estado, tanto el Estado nacional como el Estado municipal, tienen doble discurso, es así. Se crean las instituciones, pero después no se le dan los recursos necesarios como para que trabajen como correspondan. El caso de la CODENI, por ejemplo, como bien lo decía Ricardo. Ahora, el mismo secretario de la Niñez y la Adolescencia reconoció esas cifras, que de 10, 7 chicos al menos sufrieron algún tipo de maltrato, ¿no? Tenemos una sociedad que es bastante violenta con respecto a la niñez y un Estado que tiene un discurso para el marketing, pero en la realidad y en el presupuesto no refleja lo que está bajando. Ahora, me pregunto,
En estas condiciones, Brian, ¿qué ustedes pueden hacer? Porque le están pidiendo a la sociedad civil que salga, ¿no? Porque el Estado no está haciendo nada. Sí, porque hablando de presupuesto, ¿quién hoy día paga Sí. el presupuesto para, por ejemplo, los hogares, albergues de niños? Principalmente son donaciones que vienen del exterior. Entonces estamos pidiendo que los extranjeros, yo soy uno de ellos, pero que los extranjeros paguen por los niños paraguayos, y para mí no corresponde. Y bueno, es importante el presupuesto, pero lo que tenemos que hacer también es llegar antes. O sea, estamos en el parte del río donde ya hay suciedad. Tenemos que ir más allá y buscar de dónde viene y implementar sistemas, programas de prevención, de enseñar, de acompañar. Nosotros recién invitamos algunos expertos de Inglaterra para dar justamente al CODENI algunos talleres, creo que fue por 4 o 5 días, y fue muy, muy interesante. Yo fui traductor en el taller y preguntaron, ¿y qué sistemas o qué tenemos, qué ofrecemos a las familias que están en situación de vulnerabilidad o donde hay riesgos, factores que a lo mejor simplemente no hay? Hasta el momento de cometer un delito, de que haya Una denuncia. una denuncia, Hay. prácticamente no hay cosas positivas que podemos hacer para prevenir el abuso, maltrato. O sea, tenemos que ir pensando y desarrollando eso como sociedad, sea del gobierno o sea de personas de la sociedad civil. Sí, quería decir algo, Ricardo. No, sí, justamente complementando, por ejemplo, ahí tocaba el tema de la justicia penal juvenil, ¿no? Muchos adolescentes recién, una vez ingresados a los centros educativos, a Itagua o cualquier otro, es ahí que tienen el primer contacto recién con el Estado, por ejemplo. Es ahí que tienen una cédula o de repente ahí es que tienen algún tipo de registro educativo, vamos a decir, de poder continuar. Y muchas veces los estudios, los análisis dicen que los delitos son delitos menores, que son totalmente de situaciones que son de vulnerabilidad por la extrema pobreza, es de repente por robar una gallina, por robar un celular para comprar comida, para tener... Y además, estos jóvenes no tienen ningún tipo de condena. Pero convengamos, Ricardo, que robar es robar. No, claro, robar ok. es robar. No, porque si no parece que, o sea- No, pero si ponemos a analizar, por ejemplo, el contexto, nunca tuvieron acceso a una escuela cercana, a algún sistema de salud. Robar es robar, eso nadie discute. Pero muchas veces la situación de desespero y de vulnerabilidad lleva de repente a situaciones... Es un problema complejo, no es casi 1 más 1 es 2. Es un problema complejo, pero recién ahí, por ejemplo, existen muchos adolescentes con 14, 15 años que ingresan a los centros, es que ahí recién empiezan a ser ciudadanos porque recién ahí tienen una cédula. Antes no existían, no tienen ningún tipo de datos, registro. Entonces es como bastante complejo esto, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero ya de este punto también hablamos con lo de la justicia restaurativa. Sí. Sí. Sí, que era la primera fórmula para evitar también esto. Porque sí, robar, es categórico, pero es triste también saber que tu primer contacto con el Estado sea para hacer tu prontuario. Eso también es doloroso de alguna forma. Bueno, los combustibles aditivados de barcos y rodados mejoran el desempeño de tu motor para que al recorrer, Felipe, solo te preocupes por manejar, ya que están desarrollados con aditivos multifunción que limpian las impurezas y protegen la corrosión de los componentes del sistema de combustible, otorgándole mayor potencia y protección a tu vehículo. Tengo un amigo que tiene problemas de combustible, ya sé por qué es. ¿Sí? Barcos y Rodados, te acompañamos en tu camino hoy y siempre. Pausa y volvemos. KTM Duque 200, estimados. Ataca la ciudad con las motos de KTM Duque 200, ahora a un precio promocional de $3.950. Encontrarnos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, o llamarnos a este número, en línea baja, 021-609-624. ¿Cómo hacer, y esto también puede ser uno de los grandes desafíos, cómo hacer para poder como sociedad de alguna forma construir también un lenguaje de cómo abordar ciertos temas que tienen que ver con la infancia? Hoy podemos decir, bueno, hay niñas abusadas que tienen otros niños, ni siquiera se convierten en madres porque dentro de la complejidad de todo eso no se puede analizar, pero vendemos, y digo, haciendo también un mea culpa como medios de comunicación en global, niñas madres,
como ponerle ya el título de madres dentro de una situación que es netamente de abuso. ¿Cómo ser para una sociedad que te diga, qué bárbaro, miren cómo se viste? Yo cuando tenía esa edad no me vestía así, pero a los 14 años se casó con abuelo que tenía, qué sé yo, 35, 36 años, y en aquella época era un abuso, y hoy también lo es, porque tendría que haber sido distinto, y sé que mucha gente me va a saltar también del otro lado, ¿verdad? O cómo hacer para abordar una noticia, muchas veces decir, esta adolescente fue atacada por su pareja de 40 años, ella tenía 14, y la tratamos como su pareja, era un hombre que estaba abusando años y años de esta persona. Y esto sucede con un montón de situaciones, ¿verdad? El criadazgo, ni qué decir, cómo hacer con las instituciones que tienen que abordar esto y tienen que proteger de alguna forma esto, y después termina yéndose la fiscal a tomar declaración a una niña que toma soda cáustica y ella sale, o todo el organismo sale a decir, bueno, esta niña tomó porque ella quiso tomar, o es lo que nos dijo, ¿verdad? O sea, ¿cómo abordar todas estas situaciones también como sociedad? ¿Por dónde empezar la transformación? O sea, tiene que comenzar con la familia, fortalecer la familia, que es el fundamento de cualquier sociedad. Y estos son problemas que no podemos solucionar en 5 minutos, así acá hablando. Son complejos, o sea, no es fácil, no es fácil, pero la familia tiene que ser la respuesta, fortaleciendo la familia, de mi punto de vista. Brian, perdón, adelante. No, justamente, el primer paso es mirar al niño y a la niña como sujetos de derechos, no como objetos. Un primer paso a la sociedad para mirarlos como sujetos. Tienen derecho a participar, tienen derecho a hablar, desde que nacen tienen ese derecho, mirarlos como sujetos de derechos, como primer paso. Y sí, tal cual como dice, es la familia, la comunidad y el Estado quienes tienen que garantizar esa protección, esa instancia, vamos a decir, de que tiene que estar articulada para poder empezar a mirar diferente a la niñez. Y a partir de ahí es que, porque hasta hoy, qué sé yo, pensamos que castigando a un niño o a una niña por ser propiedad de la familia, lo estoy criando bien o lo estoy enderezando, vamos a decir, ¿verdad? No lo miramos como un objeto otra vez en esa simple práctica que es tan cultural en nuestra sociedad paraguaya, que entonces, partiendo de esos pequeños paradigmas, es que se puede realizar un cierto cambio. Felipe. Quería preguntarle a Brian, en realidad están respondiendo los dos las preguntas, está bueno eso, ¿verdad? Hablaste mucho de la familia, en el primer bloque que estábamos contigo hablaste mucho también de los niños que están un poco fuera del sistema, ¿verdad? Esos que están, digamos, en los hogares, parece como que nadie los ve, ¿verdad? Casi ¿verdad? Del sistema público, de todo, ¿verdad? El sistema judicial, de todo. ¿Qué opinan ustedes? Y también hay un punto que Toto se olvidó de mencionar en su descripción que hizo, que tenemos muchísimos casos de niños, es un tema que a mí yo lo tomo muy pasionalmente, ¿verdad? De niños que están esperando para ser adoptados, con un proceso que te lleva, pero por lo menos, no sé, 6 años por lo bajo. Vos empezás, mostrás interés para adoptar un bebé, a los 6 años tenés con suerte la criatura en tu casa, con suerte. Bueno, Tal vez sería esa una salida, de repente pregunto. O sea, yo vivo esa realidad que vos decís todos los días. O sea, yo conozco personalmente a muchos jóvenes que ahora son jóvenes, entraron en el sistema de niños y por lo lento que es el sistema nuestro, ahora están cumpliendo la mayoría de edad, recién ahora siendo declarados adoptables. Una joven de este mes o el mes pasado en nuestro hogar fue declarada así, con 16 años de edad. Una locura. O sea, es un proceso, es algo que yo, donde sea que vaya yo, escucho esa polémica, el problema nuestro, pero por lo menos nosotros en nuestro grupo Paraguay Protege Familias estamos trabajando con equipos de abogados quienes están en el Consejo de Centro de Adopciones, también trabajando en presentar proyectos de ley para transformar eso, porque al fin y al cabo es el niño, la niña que sufre. Y las leyes que existen hoy día fueron hechos y diseñados para cortar lo que era la trata de personas. Claro. Y bueno, O sea, que pasamos de un extremo al otro. entonces sí, fuimos de un lado al otro lado, ahora estamos en el otro lado donde vos querés adoptar a alguien, a un bebé, recibirle a una persona en tu casa y darle ese cariño y amor. Y te lleva una eternidad. Darle lo y que al vos final decías, una decís, familia, ¿verdad?
Y sí. Eso que vos mencionabas. Entonces, eso tiene que ser, y justamente nosotros, junto con varios grupos o organizaciones, estamos trabajando para que eso no sea más la realidad. Pero ese es un solo caso de los miles de una niña que cumple 16 años, está en plena etapa de adolescencia, es declarada adoptable, probablemente el proceso tarde otros 2 años, y cuando pueda conseguir, digamos, un hogar donde quedarse, tiene 18, Está formada. y lo único no va a tener, digamos, un apellido nuevo, va a continuar casi todo igual si es mayor de edad. Claro. Imagínate, perdió todo ese proceso, pudo haber perdido. Pero Pedro. sabes que y me imagino que Ricardo y Brian van a coincidir, porque es cierto, es importante la participación de la sociedad civil, pero yo insisto en esto, que desde la sociedad civil no se puede realizar política de Estado. Y acá, como bien estás diciendo, acá el problema es el Estado. O sea, ¿cómo revertís esta situación? Por más que estén trabajando ustedes, pero si desde el Estado no toma esto como una deuda y se imparten políticas solo para los próximos 5 años, para los próximos 20, vamos a seguir discutiendo de esto. Eso es tal cual, o sea, el Estado, por más que la gente de repente diga, las ONGs no hacen nada, es el Estado el que necesita, debe garantizar los derechos. Es el Estado por sobre todas las cosas, no son las organizaciones de la sociedad civil, es el Estado quien tiene que generar todos los mecanismos, leyes, instancias, sistemas justamente que permitan garantizar los sistemas de adopción, los sistemas de justicia adolescente, los sistemas de protección de niñez que están en situación vulnerable, como en calle o en zonas de riesgo. O sea, es el Estado que necesita crear todos esos mecanismos para garantizar esos derechos. No son las ONG. Nosotros podemos brindarle la asistencia técnica, los datos, toda la expertise que podemos tener, pero no podemos ser nosotros. Es el Estado que por ley, por compromiso internacional y por adaptar todas sus leyes, es quien debe garantizar y hacer cumplir esos mecanismos. Yo no sé cómo, bueno, de hecho desconozco si hay sentencias internacionales acerca de la justicia paraguaya. Pues yo no entiendo cómo nos fuimos sancionados ya a esta altura, en el sentido de que una de las principales máximas cuando uno pisa la facultad de Derecho te dice el derecho del niño es un derecho sumario, rápido, pum. Es garantista, tiene que tener una garantía pero absoluta, el niño es una prioridad dentro del esquema. Y acá vimos cosas que... Sí, tenemos justamente condena por el tema del caso Cristina Aguayo, de las redadas del 2001 justamente, donde la jueza justamente fue condenada y se hizo todo el proceso, salió la condena, está todo, vamos a decir, ya se hicieron la restitución y todo eso después de varios años. Tenemos una condena internacional, Fíjate, por ejemplo. Ricardo, que está ok, no es que la quiero defender a la jueza, pero en ese momento era un contexto, la jueza vio que no se hacía nada y salió para bien o para mal, no sé. Lo concreto es que 17 años después seguimos discutiendo lo mismo. Los chicos en ese momento tenían 5 y hoy ya tendrán 22, 23 años. Ya son adultos hoy. Ya son adultos. Y bueno, pues el Estado. Falla. Felipe. Sí, en realidad, a ver, ¿por dónde ir cuando decimos el Estado? Porque si no, cuando tenemos, por ejemplo, en muchos casos, solemos leer de padres que entregan a sus hijos para prostituirse. Y después y son casos de pueblo originario, te dicen, no, ellos así nomás luego hacen. Porque esa es su cultura. Hay que proteger porque son pueblo originario. O sea, ¿entendés mi punto, Ricardo? Yo entiendo, ahí tiene que haber una ley, ultra, como dice Toto, súper sumaria. Pero tenemos un problema un poco más de fondo que no se soluciona para parece con plata, con presupuesto y con Estado nomás, con papá Estado presente, ¿verdad? Pero pasa que es eso, no es papá Estado. Papá Estado en realidad, papá o mamá Estado, somos todos, somos nosotros, vamos a decir, Claro. quienes asumimos... No, hablamos de Estado como si fuera un ente como si fuera un ente aparte. Sin embargo, no, desde los diferentes roles que nos tocan, a los que estamos en el sector de sociedad civil, a los que están en medios de comunicación, al ciudadano o la ciudadana común que se va y deposita su voto, vamos a decir, al ir, debería depositar su voto por alguna propuesta concreta para la niñez. Por alguna propuesta, vamos a decir que le diga, bueno, voy a cambiar, incidir, hacer esto y esto, un ABC de niñez a la hora de que el ciudadano común vaya y deposite su voto. Digo ciudadano común en el sentido que parecía Claro. que para no ver a ese Estado como, el Estado nomás. Como pero, algo por fuera del problema. claro, Ponete uno por fuera del problema. somos, vamos a decir, todos parte de este Estado, ¿no? Entonces, a todos nos toca de cierta forma articular, ver acciones que permitan hacer algo, ¿no? Pero en realidad muchas veces ciertas medidas no podemos tomar. Una familia no puede ir, por ejemplo, a
atropellar y entrar en una casa donde de repente un niño está siendo violentado, necesita recurrir a la policía, a la fiscalía, a la justicia, vamos a decir, y que esa instancia es la que tendría que estar garantizando y protegiendo, bajo de repente la denuncia de una familia. O sea, son casos y casos donde creemos que estamos ausentes del Estado, pero el Estado somos todas las personas que formamos esta sociedad. Vos sabés que podemos analizar un montón de días los números que genera la niñez, la adolescencia y los sectores vulnerables en nuestro país también. Pero hoy escuchaba en radio un dato que, si lo tiro hoy sobre la mesa como lo tiraron en un programa de radio, no recuerdo realmente cuál es, o si no hubiera citado la fuente, la verdad no recuerdo, donde tiraron el dato, nadie le va a dar pelota porque desde aquí a 30 años. De aquí a 30 años el Paraguay va a necesitar la mayor cantidad de geriatras posibles, porque hay una población joven hoy que en 30 años va a necesitar un sistema geriátrico decente para poder cubrir. Por el famoso bono, creo que fue en la 1080, creo que fue ahí. El famoso bono demográfico, como le dicen, en 30 años. Imagínense ustedes en 50 años lo que vamos a necesitar para casi 2 millones que hoy son niños, de los cuales casi el 40% están en una situación de pobreza. Imagínense qué generaciones estamos criando para el futuro. Y ese es un gran desafío que se viene. Si hoy no se toman medidas, pero serias, medidas reales, no las de panfleto como muchas veces hace la Secretaría de la Niñez, con un ministro que prácticamente lo escuchamos una vez cada año, y en esta época y dando alguna conferencia de prensa y no viendo trabajos de campo, trabajos reales, bueno, ahí vamos a tener un problema mucho mayor, porque en algún momento serán menos los jóvenes que puedan sostener todo esto, que vamos a terminar pagando muy caro el pato de años y años de ineficiencia. Bueno, nos vamos retirando, son 19:54. Ricardo, gracias por acompañarnos. Gracias, Toto, muchas gracias por el espacio. Brian, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, y un saludo a los niños también, a quienes, si pueden, en realidad, denle una feliz infancia, que es el cimiento para una vida feliz que se viene mucho después. Nos vamos a encontrar. Yo me voy solo, Felipe, hoy. Ok, te agradezco. Sí, me voy solo. ¿No puedes Me cansé de que me lleves. Nos vemos. Ya creció. Sí, me cansé de que me lleves, la verdad. Nos vemos mañana. Creció, se va solo. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of an